haciendo la hora, ya vamos a comenzar y esperar que si alguien más se vaya conectando ahí para que se vaya sumando ahí a esta oración. Yo voy a comenzar orando y también les pido ahí que ustedes también participen en la oración, que abramos nuestro corazón delante de Dios y podamos poner las peticiones y todo lo que tengamos ahí delante de Él. ¿Les parece? Amén. Nos encomendamos a Dios entonces. Papá, en el nombre Amén, de Jesús, amén. gracias, oh Dios. Gracias por este día, Señor, que es un día que separamos para ti, que Gracias. separamos, Señor, para venir delante de ti, Señor. En estos momentos probablemente no podemos traer, Señor, canción o cantos, pero sí un corazón delante de ti, papá. Sí poder Amén. venir delante de ti, Señor, y por más que las circunstancias sean adversas, que situaciones cambien, tú sigues siendo Dios, papá. Y queremos bendecirte, Señor, con nuestros labios, queremos decirte que te amamos, Yes, queremos Señor. pedirte, Señor, realmente peticiones Yes, y también agradecimientos, papá, porque Señor. podemos decir que hasta aquí tú nos has acompañado, Dios, tú has Amén. sido fiel, tú has sido bueno, Señor, y en medio, Señor, de estas situaciones del coronavirus, Señor, que son adversas, poder, Señor, invocar tu santo nombre, oh Dios. Amén. Sí, Señor, Señor. realmente clamamos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Sí, Dios que nos amó de tal manera que envió a Jesucristo a tomar nuestro lugar. sí, Jesús. Señor, gracias por el perdón de los pecados, papá. Gracias por nueva vida en Cristo Jesús, Señor. Gracias, oh Dios, porque pudimos, Señor, tomar la mayor decisión de nuestra vida, Señor, que es conocerte a ti, Señor. Recibir tu perdón, recibir tu amor, recibir, Señor, tu palabra, recibir tu Amén. consejo. Gracias, Amén. oh Dios, porque no estamos solos, porque en medio, Señor, de esta situación, Señor, podemos estar confiados en ti, Señor. Porque estamos firmes en la roca, en esa roca que es la solidez de Jesucristo. Amén, Y Señor. darte gracias, papá. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por los que están bien. Gracias, Amén. Señor, por lo que tal vez tenemos un reporte, Señor, positivo, pero también estamos bien. Señor, te Gracias. queremos pedir, Señor, especialmente por las personas que físicamente, Señor, están afectados por este virus, papá. Queremos pedirte, Señor, por tu bondad, tu generosidad, tu mano sanadora, oh Dios, en medio, Señor, de nuestros hermanos que están padeciendo, Señor, por dificultades de salud, Señor, que tienen ese desgano que trae, Señor, esas ganas de no hacer nada, papá, de poder dormir. Te pedimos que tú los levantes, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Que ese virus, Señor, pueda ser despedido de su cuerpo, Señor. Que ellos tomen nuevas fuerzas en ti, papá. Que tengan un nuevo ánimo, Señor. Que esto que está aconteciendo, que, Señor, que no sea, Señor, de un obstáculo para sus vidas, Señor. Te pedimos por una recuperación pronta, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús para que ellos puedan estar bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Papá, en el nombre de Jesús, rogamos delante de ti, Señor, tu intervención, Señor. Señor, sabemos que cada vez que invocamos tu santo nombre, Señor, lo estamos haciendo como iglesia, papá, como un cuerpo, como lo que tú has dejado establecido. Sabemos que tú le has dado autoridad. Nos has dado autoridad en tu nombre, Señor, de poder orar por los enfermos, de poder, Señor, traer una liberación, una sanidad, una restauración de parte tuya. Y eso es lo que estamos haciendo, papá, creyendo en ti y tomando el puesto que tú nos das, oh Dios, como hijos tuyos, como iglesia, papá. Entonces, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos tu sanidad, Señor, sobre cada miembro de Iglesia Osana, y no tan solamente por los miembros, Señor, sino que esa oración se pueda extender, Señor, sobre todas las personas que están padeciendo, Señor, dificultades de salud, papá. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu intervención sobre las vidas, oh Dios. Señor, te pedimos por este nuevo año, Señor, que estamos comenzando. Hoy el primer domingo, Señor, del año. Y queremos encomendarnos delante de ti, Señor, como veníamos diciendo, Señor, como individualmente, para poder tener una comunión contigo, que poder tener oídos para oír, ojos para ver, un corazón entendido. Te pedimos, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor. Este 2021, Señor,
para que podamos seguir creciendo, seguir madurando, Señor, en la fe, como iglesia, como cuerpo, en familias. Te pedimos, Señor, por la familia, oh Dios, esta institución que tú también, Señor, creaste, formaste, Señor, estipulaste, papá. Bendecimos nuestros hogares, papá. Bendecimos para que podamos tener hogares sanos en ti, Señor, fuertes en ti, oh Dios. Que el amor, que la armonía, que la paz, que el crecimiento esté sobre cada uno de nuestros hogares, papá. Que como familia, Señor, podamos, Señor, bendecir tu santo nombre, oh Dios. Señor, te pedimos, Señor, por Iglesia Osana, por este nuevo año que comenzamos, oh Dios, para poder multiplicarnos, para que tú añadas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, las personas que han de ser salvas, que podamos cumplir esa gran comisión la cual tú nos encomiendas, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Confiamos en ti, Señor. Esperamos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Sabemos, Señor, que vamos a ver tu bien, tu gracia, tu misericordia, que este año, Señor, vamos a poder ver tu bondad en medio, Señor, de situaciones adversas. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, qué bueno es poder confiar en nuestro Padre celestial. Gracias porque tú nos escuchas, porque tú estás, porque tú eres un Dios vivo y un Dios real, Señor. Gracias, Señor, por tu paz en medio de circunstancias, en medio de adversidades, tu paz, Señor, reinando en nuestros corazones, papá. Te queremos decir que te amamos, oh Dios, que te adoramos, que te bendecimos, que tú eres un Dios grande, Señor, un Dios soberano, un Dios que creó, un Dios que formó, un Dios que está en su trono, sólido, firme. Gracias, oh Dios. Gracias, papá. Gracias porque tú tienes planes de bien, Señor. Unos planes, Señor, que muchas veces en nuestra limitación no podemos entender, pero sí confiar, Señor, pero sí esperar, pero sí creer, oh Dios, en ti, oh Dios, que tú lo vas a hacer en medio nuestro, papá. Gracias, oh Dios, te bendecimos, papá. Te exaltamos, te engrandecemos y te damos gracias, papá. Gracias, oh Dios, porque podemos juntarnos por medio de Zoom y poder invocar tu santo nombre, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Cualquier persona que quiera orar está abierto, así que abra su corazón y que pueda orar delante de Dios. Gracias, Señor, te damos, Padre, por este hermoso día, Señor, por esta oportunidad de vida, Señor. Queremos exaltar, alabarte, Señor, darte gracias, darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Sí, Señor, en el nombre A de ti, Jesús. Padre Celestial, Sí, Señor. te exaltamos, Sí, Señor. Estamos con un corazón Señor. agradecido, Sí. porque en medio de todo esto, Señor, tú estás con nosotros. Santo Dios. Santo es tu nombre, Señor, y como dice tu palabra en el Salmo 46, quiero compartir esto. En el 46, en el versículo 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Seré Sí, exaltado Señor. entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Sí, Señor. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. A ti, Padre Sí, Celestial, Señor. Sí, Señor. agradecemos, Señor, el hecho que nos estés dando vida, Padre. Que podamos Gracias, abrir oh Dios. nuestros ojos y podamos ver lo maravilloso las cosas maravillosas que tú haces con nosotros. Papá, te pedimos en esta mañana, Señor, para que nuestra fe aumente. Amén. En Para el que nombre en de medio de estas Jesús, oh Dios. situaciones que están pasando nuestros hermanos y nosotros, Señor, nuestra fe se fortalezca, Señor. Sí, Que Señor. podamos ser instrumentos para otros, Señor, para animarlos, En el para nombre de levantarlos, Jesús, para papá. llevar tu palabra, Señor. Sí, Señor. Permite que podamos ser usados, Señor, por ti, En papá, el nombre para de la Jesús, salvación oh de almas, Dios. papá. Amén. Te exaltamos, Señor. Te amamos y todo esto, papá, oramos en tu santo Sí, nombre. Señor. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Bendito seas, oh Dios. Bendito sea, papá. Gracias, oh Dios. Padre Celestial, gracias porque nos has permitido estar, Señor,
transcurrir un 2020, Señor, si bien fue duro, Señor, diferente, Señor, pero hemos podido ver tu fidelidad, tu mano, tu cuidado, Señor, tu Amén. Sí, provisión, Señor. en tiempos, Señor, donde toda la humanidad, Señor, estuvo pasando, Señor, pruebas, papá. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, Señor, y con más razón queremos levantarnos, Señor, y que tú te levantes en medio nuestro, Señor, En el nombre de para Jesús, oh Dios. Tener fuerza, Señor, y continuar, Señor, en la tarea que tú nos has dado, En Señor, el nombre de de Jesús. ser discípulos tuyos, de ser seguidores tuyos, Señor, de transmitir Amén. Sí, tu Señor. palabra, Señor, empezando desde nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, Señor, de poder ser, Señor, eh, sacerdotes y guías, Señor, de nuestra casa, Señor, que podamos invocar y exaltar tu nombre con cada palabra, con cada En el acción, nombre papá. de Jesús, oh Señor, Dios. que tú te agrades, Señor, de nosotros, papá. Y queremos eso para este nuevo año con nueva fuerza, como dice tu palabra, que aunque ejércitos acampen alrededor nuestro, no Gracias, oh Dios. temeremos. Y Gracias, gracias papá. porque hemos podido ver tu fidelidad y porque la vamos a seguir viendo, papá. Gracias, Porque oh Dios. todos aquellos que estamos pasando, Señor, este virus, Señor, y necesidades, Señor, sabemos que tú tienes el control, sabemos Gracias, que tú tienes papá. propósito, sabemos que la sanidad está, sabemos que tu provisión está, Señor, y que Gracias, no oh Dios. debemos temer, Señor. Gracias, papá. Solamente mira nuestro corazón agradecido, mira nuestro Gracias, corazón, oh Dios. nuestros cuerpos muchas veces con pocas fuerzas, pero te pedimos, Señor, que nos levantes, En el Señor, nombre que de renueves Jesús, nuestras fuerzas papá. como búfalo, papá. En el Que este nombre año de pueda ser un año Jesús, oh Dios. diferente, de transformación, Señor, espiritual en cada uno de nosotros, Amén. papá. Amén. Con Sí, ánimo, con Señor. gozo, Señor, con nuevas metas, Señor, con nuevos proyectos, Santo papá. Dios. Señor, y que Santo todo sea Dios. para exaltar tu santo y bendito nombre, papá. Declaramos un Bendito sea. 2021, Señor, un 2021 lleno de bendición, lleno de En el Señor, nombre de Jesús, papá. de tu palabra fresca para tu iglesia, Señor, de Sí, cambios Señor. en vidas, Sí, Señor, de Señor. transformaciones, de restauraciones, Señor, de sanidades, Santo Señor, Dios. de poder ver, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, el mismo poder que resucitó a Jesús, es el mismo poder que se va a derramar sobre Sí, cada uno de Señor. nosotros, nuestra familia, de nuestra iglesia, En papá. el nombre de Jesús, Declaramos, papá. Señor, bendición, declaramos sanidad, declaramos restauración y declaramos la provisión tuya, oh Dios, sabiendo Santo. que tú amas a tus hijos, Señor, y que tú tienes cuidado de nosotros. Sí, Gracias Señor. porque nos podemos congregar, aunque sea por Zoom, Señor, y porque podemos Sí, Señor. recibir palabras frescas tuyas, Señor. En el Gracias, nombre de oh tu Hijo Dios. Jesús, te agradecemos, papá. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito seas, oh Dios. Sí, Padre Santo, te agradecemos, Padre, esta oportunidad que nos da Padre Santo, de unirnos como hermanos y como familia a orar los unos por los otros, Padre. Sí, Agradeciendo Señor. todo lo que tú nos has Papá. dado, que aún en el 2020, Señor, como mencionó Verónica, fue de cosas difíciles, Señor, pero tú siempre tuviste el control de todo, Padre. Gracias, oh Dios. 2021, Señor, lo seguirás teniendo, Padre. Te pedimos, Señor, por cada familia, por cada hermano, por cada persona que está en un hospital ahora con este virus, Padre, que tú En el tengas, nombre de Señor, Jesús, papá. da sobre cada uno de ellos, En el nombre pero de todo Jesús, oh Dios. que tú tienes el control de toda la situación, Señor, y que lo tienes y lo seguirás teniendo en el caminar de nuestra vida, Padre. Te damos gracias por provisión, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado. Gracias, oh Dios. Te pedimos, Señor, que siempre nos mantengas en el huequito de tu mano, cuidando En el nombre de Jesús, la papá. dirección que necesitamos como tus hijos. Agradecemos, Señor, todo lo que nos das diariamente y te pedimos por aquellos necesitados que no la tienen, Padre. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Gracias. Señor. Amén. Sí, Señor. Gracias, oh Dios.
Amén. Qué bueno es poder realmente invocar el nombre de nuestro Dios, y queremos realmente, como hemos dicho, tal vez no es lo como hubiéramos querido arrancar, pero sí en nuestro espíritu, en nuestra fe, estamos sólidos, estamos firmes, estamos estables, estamos creyéndole a Dios que este nuevo año vamos a salir adelante, vamos a cumplir propósitos de parte de Dios, y lo bueno ahora que podemos hacer es poder compartir la palabra de Dios para alimentarnos espiritualmente. Cada vez que la palabra de Dios nos habla, nos alimenta, nos nutre, nos da claridad, nos da una visión, una expectativa, y probablemente tendríamos que haber arrancado con mucho júbilo o tal vez de otra manera, pero lo bueno es que sabemos que Dios está en medio nuestro y que Dios va a hacer su voluntad en cada uno de nosotros. Que por más que vengan huracanes o tornados, nos mantenemos firmes y estables en el nombre de Jesús. Y quería de alguna manera también hacerlo como en lo posible corto, como para que podamos prestar atención y poder también de alguna manera después seguir haciendo las cosas que quieren hacer. Y quería ver en Mateo en el capítulo 5, y voy a hablar de básicamente de dos puntos. El primer punto es del poder tener una actitud de aprendizaje, de poder ser personas aptas, que continuamente tengamos ese deseo de aprender. En la medida que nosotros tenemos ese deseo de aprender, es en la medida que Dios puede ir haciendo cosas en medio nuestro. Probablemente tengamos experiencia en diferentes situaciones, en la palabra, en diferentes cosas, pero continuamente tenemos que tener ese deseo de seguir aprendiendo, de poder ser moldeados por Dios, de poder ser transformados por Dios. Es algo que continuamente en el transcurso de toda nuestra vida tiene que estar, ese deseo, esa actitud de continuamente aprender. Y imagínense qué mejor aprender del Maestro, aprender del Dios vivo, aprender de Jesucristo, aprender de su palabra, sin lugar a duda que es el mejor maestro que podamos tener. Y entonces, es un primer punto que quería desarrollar, el aprendizaje, y la otra, el poder tener siempre una actitud de necesidad, de poder continuamente tener esa necesidad de depender de parte de Dios. Nosotros no somos personas que, conforme a la palabra de Dios que nos enseña, que podemos de alguna manera como sentirnos que yo puedo hacer todo, sino que nosotros continuamente el poder tener el deseo, el anhelo de una dependencia de parte de Dios. Y son los dos puntos que quiero desarrollar de alguna manera. Entonces, dijimos en Mateo en el capítulo 5, la escritura, capítulo 5, versículo 1, dice, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y entonces vemos que hay una multitud que está a los pies de Jesucristo en el monte, y también vemos a sus discípulos que están con él. Y siempre cuando vemos en relación a la palabra de Dios, cuando nos habla, podemos ver que en muchas situaciones hubieron multitudes que lo seguían a Jesucristo. Pero cuando uno se pone a pensar o a hacer un poquito de historia en la palabra de Dios, podemos ver que básicamente cuando Jesucristo los manda al aposento alto, ¿cuántas personas habían? Habían 120 personas. Y muchas veces vemos multitudes, pero después del transcurso de la historia en la palabra de Dios, vemos que no quedaron mucha gente. Pero siempre Dios tiene un remanente. Entonces podemos ver que realmente no quedaron muchas personas de todas esas multitudes. En el versículo 2, ahí de mismo Mateo, siguiendo con la lectura, dice,
y abriendo su boca le enseñaba diciendo. Entonces, esta es la palabra cuando dice que él, cuando abrió su boca, dice que él estaba enseñando. Entonces, este es el primer punto que yo quiero tocar de Jesucristo enseñándoles. Ahora, si nos ponemos del otro lado, es qué tan receptible estoy yo para poder aprender de él. ¿Cuál es mi actitud a la hora cuando Jesucristo, por ejemplo, nos habla? ¿Qué actitud yo tengo? ¿Tengo ya conceptos preconcebidos? Como que ya tengo ideas que yo me voy formando. ¿De qué manera yo, digamos, recibo la palabra de Dios? ¿Queriendo aprender de las cosas que me está diciendo Jesucristo? ¿O con ya ideas formadas y como que decir, sí, Jesucristo dijo esto, pero yo realmente hago otra cosa? Es tan importante el poder tener una actitud de aprendizaje, porque en la medida que tenemos una actitud de aprendizaje podemos crecer en la fe, podemos madurar, podemos creerle más a Dios. Señor, a mí me parece esto, pero si vos decís esto, es porque es esto. Y entonces poder seguir en este caminar de un crecimiento, de un aprendizaje en la palabra de Dios. Y quiero poner unos ejemplos. Cuando Jesucristo habló, diferentes actitudes que tuvieron personas. Algunas personas escucharon, otras personas como que no les gustó mucho lo que dijo Jesucristo, pero quiero que veamos ejemplos en la palabra de Dios, cuando Jesucristo habló, cuando Jesucristo enseñó, las diferentes actitudes que tuvieron personas. Por ejemplo, el primer ejemplo que quiero poner está en Lucas en el capítulo 10, un ejemplo que es bien lindo, que es algo bien conocido para nosotros. Está Jesucristo, también va a estar Marta y también está María. Pero realmente María tiene una actitud de cuando Jesucristo está hablando, ella se encuentra realmente a los pies de Jesucristo escuchando. Y también vamos a ver esta actitud que también tiene Marta, que realmente en los quehaceres cotidianos, como muchas veces nos encontramos nosotros, y tal vez no estamos escuchando realmente la palabra de Dios. Dijimos Lucas en el capítulo 10, versículos 38 y 39, dice que aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. A una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Entonces vemos que estaba Marta y estaba María, pero María tenía una actitud de estar sentada a los pies de Jesucristo, pudiendo escuchar las palabras de Jesús. Y en el versículo 41 y 42 dice, respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la parte que había tenido María? María estaba a los pies de Jesucristo escuchándolo. Tenía una actitud correcta. Señor, habla, y escuchaba y podía ir figurando lo que él le decía. Marta se encontraba, como nos encontramos muchas veces nosotros, haciendo cosas, acomodando, trabajando, y en muchas ocasiones no estamos en esa palabra como que trajo Katy, dice estar quietos, tener un momento de descanso, un momento de atención a Dios, de poder escuchar las palabras de Dios y de poder aprender de Jesucristo. Entonces vemos que como María había escogido esa mejor parte, la cual que usted y yo queremos estar en la misma posición de María, pudiendo escuchar las palabras de Jesucristo y poder aprender de Él. En otra ocasión, otra situación, está en Juan, en el capítulo 6, Jesucristo va a estar hablando palabras, y muchas veces cuando Jesucristo hablaba palabras,
no todas las personas la recibían, o no todas las personas estaban como muy felices para poder aceptar lo que Jesucristo estaba hablando. Vemos en el contexto de esta escritura, que es Juan capítulo 6, versículo 35, vemos que el contexto, si empezamos a ver del libro, empieza hablando de la multiplicación de los panes y de los peces, de esta multitud que Jesucristo le da de comer. Después ellos se van al otro lado, cruzan con barcas para el otro lado, la gente lo sigue a Jesucristo. Jesucristo le dice, ustedes me siguen, dice, porque comieron y se saciaron. Y entonces en el transcurso de esta escena, le dicen ellos, bueno, nuestros padres nos dieron de comer del maná, ¿qué es lo que tú nos das? Y Jesucristo le va a decir, yo soy el pan de vida. Y Jesucristo le va a hablar de este pan de vida. Y entonces quiero que veamos las reacciones tanto de las personas, de los discípulos de Jesucristo, como también de los 12 discípulos de Jesucristo. Entonces leamos en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es lo que Jesucristo está hablando con esta multitud que también lo seguía, que habían comido de la multiplicación de los panes y los peces. Y entonces, pero el relato sigue, si seguimos un poquito más adelante en el versículo 54, dice, y Jesucristo le sigue hablando nuevamente de este pan de vida. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Versículo 57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y el 57, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Él estaba enseñando todas estas verdades que la gente le preguntaba, bueno, pero ¿y vos qué nos das? Nuestros padres nos dieron el maná. Ellos habían visto la multiplicación de los panes y los peces. Jesucristo viene y le dice, yo soy el pan de vida. El que come de este sacrificio, de la carne y de la sangre, tiene vida eterna. Pero fíjense ahora en el versículo 60, la reacción que ellos tienen. Cómo Jesucristo le estaba enseñando esto, pero cuál fue la reacción de ellos, cómo ellos reaccionaron delante de Jesús. Versículo 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No les gustó lo que Jesucristo decía. Realmente Jesucristo le estaba diciendo que el que comía del sacrificio de él realmente tenía la vida eterna. Pero si usted se fija en el versículo 57, que Jesucristo en otras oportunidades lo va a decir, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En el versículo 57 de esto que estamos leyendo de Juan capítulo 6, él dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come ese sacrificio, ¿qué es lo que tiene que ser? Él también vivirá por mí. Que ya nuestras vidas, ya no voy a vivir yo mi vida conforme a mis deseos, sino que voy a vivir mi vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo he entregado mi vida a Jesucristo, porque le he dicho a Él que Él tome mi vida y yo quiero hacer su voluntad. Pero muchas personas probablemente puedan querer creer en Dios, pero
cuando Jesucristo habla estas palabras, así mismo como estos discípulos volvieron atrás, mucha gente dice, no, está todo bien, pero yo quiero hacer mi voluntad, pero yo quiero hacer mi vida, y realmente uno ha tomado una decisión de poder darle el trono a Dios. Señor, hágase tu voluntad. Es lo que Jesucristo nos enseñó. Y en el peor momento, hablando físicamente de la vida de Jesucristo, Él nos enseñó esta verdad, de poder decir, Padre, hágase conforme a tu voluntad y no a la mía. Y terminando esta historia, quería también leer el versículo 66, el cual nos dice qué es lo que pasó con estas personas. No les gustó lo que Jesucristo les enseñaba. Versículo 66 nos dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No les gustó lo que Jesucristo les estaba enseñando. Versículos 67 y 68, dijo entonces Jesús a los 12, estos eran los 12 discípulos que estaban con él. Hay otros discípulos que lo seguían, pero le está hablando a los 12 ahora. Entonces dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irlos también vosotros? Les pregunta. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sin lugar a duda que también para ellos también había sido una palabra dura, pero realmente, como también lo puede ser muchas veces en ocasiones, a nosotros también. Pero la palabra de Pedro dice que Pedro respondió, dijo, Señor, ¿a dónde iremos? En medio de situaciones duras, realmente tenemos nosotros un camino que se llama Jesucristo. Y el versículo 66, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es la misma convicción que nosotros tenemos, que por más que las situaciones cambien y se pongan oscuras o cambien situaciones, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida y una palabra de vida eterna. Lo que estamos viendo son diferentes reacciones conforme a la palabra de Dios. Jesucristo enseñando, vemos a una María que se puede sentar a los pies de Jesucristo y poder escuchar las palabras del Maestro. Podemos ver discípulos que lo seguían a Jesucristo y Jesucristo realmente les da una enseñanza y les dice que tienen que tomar su cruz y seguirlo. Y a muchos realmente dicen no. Desde entonces muchos volvieron atrás. Y otros siguieron a Jesucristo como Pedro, o tal vez como usted o como yo. ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. También acontece otro hecho que también quería compartirles en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, que es cuando Pablo le está hablando a los de Atenas, le está hablando, dicen, a este Dios que ustedes no conocen, les vengo a hablar yo. Y realmente Pablo le da un discurso, le da una enseñanza de la palabra de Dios, está en este escenario cuando está la gente escuchando, a ver lo que Pablo está diciendo, y también vamos a ver otra reacción que la gente tiene, que las personas probablemente tienen cuando se les habla de la palabra de Dios. Capítulo 17 de Hechos, versículos 22, entonces dice, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, y al que vosotros adoráis, pues sin conocerles es a quien yo os anuncio. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra,
y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27, para que busquéis a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, esculturas de arte o de imágenes de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Versículo 32, cómo reaccionan las personas. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Las diferentes reacciones de las personas que cuando se expone la palabra de Dios, ¿cómo van reaccionando? Entonces vimos 3 ejemplos. Vimos el ejemplo de María sentado a los pies de Jesucristo. Vemos el ejemplo de los discípulos que seguían a Jesucristo, cuando Jesucristo le dice realmente que tienen que comer de ese sacrificio y que tienen que seguirlo a Él. Y dice que muchos volvieron atrás, pero Pedro sale y él dice, ¿a dónde iremos? Vemos acá cuando Pablo está exponiendo el Evangelio a las personas que no conocían de Jesucristo, y dice, cuando ellos oyeron de la resurrección de los muertos, dijeron, ya te vamos a oír otra vez. Unos se burlaban, diferentes reacciones que vamos teniendo y que la gente va teniendo conforme a la palabra de Dios. Con este primer punto que quería hablar es que de poder tener una actitud de querer seguir aprendiendo, de, Señor, renovar mi mente, yo quiero tener la mente de Cristo. Hay muchas veces pensamientos de nosotros que se nos vuelven contrarios, ideas, y por eso mismo la misma palabra de Dios nos habla también de esto, de cómo tenemos que ir derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y poder llevar esas cosas cautivas a la obediencia de Jesucristo. Esto está en 2 de Corintios, en el capítulo 10 de 2 de Corintios, porque van formándose fortalezas, pensamientos, que muchas veces son pensamientos errados, muchas veces otras son pensamientos de los cuales tal vez esto está mal, pero nos gusta. Entonces empezamos a hacer pensamientos en nuestra cabeza y decir, yo sí sé que Jesucristo dice esto, pero yo quiero hacer esto otro. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios, si leemos el versículo 4 y 5 de 2 de Corintios, capítulo 10, dice que las armas de nuestra milicia o de nuestra batalla, de nuestra guerra, esta guerra que tenemos, dice que no son carnales, no son físicas, no tengo que ir a pegarla a nadie ni algo de físico, sino que dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En el versículo 5 nos dice que tenemos que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y poder llevarlo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, en este nuevo año que comenzamos, en este nuevo año que estamos dando inicio del 2021, Señor, necesitamos renovarnos, necesitamos poder llevar todo argumento, toda altivez que se ha levantado en nuestra mente, que no nos permite tal vez crecer, no nos permite estar recibiendo tu palabra, que no está permitiendo desarrollarnos y seguir creciendo en la fe. La palabra de Dios es verdadera. Y tenemos que renovarnos. En este 2021
de poder tener una actitud de aprendizaje, de poder decir, Señor, habla que tu siervo oye, de poder tener oídos para oír, ojos para ver y un corazón entendido en lo que es la vida. Y más en el contexto en que estamos viviendo, que realmente vemos que cada vez la situación se pone peor, que nuevamente la palabra de Dios se vuelva a cumplir, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera, y nos está hablando que estos tiempos iban a pasar. Pestes, hambres, desnudeces. Este panorama que estamos viviendo es lo que la Biblia nos advirtió. Y cuánto más estar preparados y listos para poder estar firmes en la fe y poder tener esta actitud que estamos hablando de poder, Señor, enséñame, que yo pueda tener un corazón sensible a tu voz, que estos argumentos que se van levantando, estas fortalezas espirituales que sean derribadas y poderle dar cabida a la palabra de Dios. Señor, yo quiero recibir tu palabra. Quiero que tu palabra entre en mi corazón, quiero que tu palabra produzca los frutos, quiero cambiar como hombre, quiero que tú sigas haciendo tu buena voluntad en medio nuestro. No estancarnos, no quedarnos, seguir avanzando, porque tenemos grandísimas promesas de parte de Dios. Y por más que hoy esté nublado, mañana va a salir el sol. Por más que la situación que hoy nos encontramos esté tal vez no la mejor, pero sabemos que tenemos aquí en esta tierra promesas, y no tan solamente en esta tierra, sino que tenemos promesas eternas. Y esa es nuestra fe, que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volviendo nuevamente ahora a Mateo en el capítulo 5, de poder tener esta actitud de aprendizaje que Jesucristo se pone con sus discípulos, con la multitud, y le empieza enseñando esto. Esto es lo que vamos a ver, que ya prácticamente estamos ya de alguna manera como finalizando. En el versículo 3 de lo que venimos leyendo, dice, lo que Jesucristo le quería enseñar, dice, queremos ser bienaventurados, queremos ser dichosos, queremos ser afortunados, queremos tomar la mejor parte que no nos va a ser quitada. Entonces nos viene diciendo en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando uno habla realmente de que vamos a ser bienaventurados, vamos a ser dichosos, vamos a ser afortunados, de ser pobres, ¿por qué usa la palabra pobre? En la palabra pobre realmente nosotros podemos ver, dice que es una persona que tiene necesidad. Si habla de una pobreza es porque tiene una necesidad. Tanto usted como yo tenemos que ser personas que necesitamos de nuestro Dios, que necesitamos de su dependencia, que necesitamos de su voz, que necesitamos de su comunión, que necesitamos de su perdón, necesitamos de su gracia. Nosotros somos personas dependientes de Dios. Fíjense que dice que habla de una pobreza, pero de una pobreza espiritual. No de ser mendigos en lo físico, no, sino que está hablando de un contexto espiritual. Nosotros tenemos que tener un hambre y una sed de las cosas de Dios, porque necesitamos de nuestro Dios. Tenemos que ser dependientes de nuestro Dios. Tantos ejemplos que la palabra de Dios nos habla, como por ejemplo el maná, cuando en la antigüedad le daban el maná, y fíjense en lo particular que dice que era diario. Si ellos querían almacenar un poquito más, no, porque nosotros queremos, Señor, tener para hoy, para mañana, para pasado, y queremos tener para muchos días, pero sin embargo Dios nos estaba dando una enseñanza nuevamente. Danos hoy el pan, ¿de qué? De cada día. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros dependamos de Dios, que estemos aferrados, que estemos con esa necesidad diaria de poder depender de Dios. Y de esto es lo que nos habla de cómo vamos a ser bienaventurados este 2021, pudiendo depender de Dios, amarrarnos de Dios. Yo realmente estoy orando para que este año sea un año que haya hambre
hambre de la palabra de Dios, una sed de las cosas espirituales, que podamos crecer, que podamos madurar, que nos podamos desarrollar. Que sea un año que estemos aferrados, arraigados a la fe, a la esperanza, que tenemos tantas promesas tan hermosas de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer aventurado? Señor, te necesito. Señor, yo no la hago solo. En medio de este panorama que estamos viviendo o de cualquier situación, cualquiera sea la situación, Señor, dependemos de ti, Señor. Estamos necesitados, estamos hambrientos, estamos sedientos y queremos estar así, Señor, porque dependemos de ti. Yo solo por mí mismo no voy a ningún lado, Dios. Pero si tú estás en medio de mi vida y yo estoy dependiendo de ti, la historia cambia. La historia cambia. Y queremos de estas historias, de poder estar dependiendo de Dios. Fíjense que en el mismo Mateo, en el capítulo 9, versículo 12, Jesucristo le está hablando y acá vamos a ver que hay personas que necesitan y personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no necesito. En el versículo 12, Mateo capítulo 9, versículo 12, dice, al oír esto Jesús, estaba hablando con los fariseos, con diferentes personas, les dijo, los sanos, ¿qué es lo que no tienen? No tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Nosotros estamos del lado de los que necesitamos. Nosotros estamos del lado de los enfermos. Señor, hay una enfermedad que se llama pecado. Hay una enfermedad que no tan solo como el coronavirus que ha afectado a todo el mundo, sino que este virus del pecado ha afectado a toda la humanidad. Y nosotros necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos de su perdón, de su gracia y de su misericordia. Y para esto vino Jesucristo. Hay personas que dicen, yo necesito. Hay otras personas que dicen, yo no necesito. Yo puedo hacerla solo, yo quiero vivir mi vida conforme a mis pensamientos, a lo que yo quiero, a lo que yo hago, a lo que a mí me parece. Y sobre todas las cosas Dios nos da la decisión. Podemos decidir, pero yo quiero estar del lado de decir, Señor, yo necesito. Yo tenía una enfermedad del pecado que solamente la sangre de Cristo pudo limpiarme y darme una vida nueva. Y van a haber otras personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no necesito. ¿Ok? Seguí viviendo tu vida entonces conforme a lo que vayas queriendo y a lo que vayas viviendo. Pero nosotros somos de los que sí necesitamos, de los que dependemos de Dios. Y quiero ponerle este último ejemplo también. Lamentablemente habla de una iglesia de Jesucristo, de la cual no es un buen ejemplo y no queremos estar tampoco nosotros como esa iglesia. En Apocalipsis, en el capítulo 3, vamos a leer un par de versículos. Lamentablemente esta iglesia en lo material estaba bien enriquecida, estaba probablemente con mucha provisión material, pero quiero que leamos lo que dice la palabra de Dios. Quiero que veamos ahí en el capítulo 3, versículo 17, nomás leer un solo versículo para poder ver esta condición de esta iglesia. Y esta iglesia, fíjense lo que dice, porque tú dices, esto es lo que decía esta iglesia, que es la iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, dice, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y fíjense el reporte que Dios le da a esta iglesia. Y no sabes que tú eres desaventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Fíjense en el contraste que hace de esta mirada que esta iglesia decía, ¿sabes qué? Nosotros nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Pero sin embargo, Dios le da otra mirada.
Le dice, no, tu condición no es que estás enriquecido y que no tenés necesidad de nada, sino tu condición realmente está siendo desaventurada. ¿Se acuerdan lo que estamos leyendo en Mateo capítulo 5? No es de desaventurados, sino son de bienaventurados. Es lo opuesto. Nosotros somos personas que sí necesitamos, que queremos estar pegados a la voluntad de Dios y queremos estar en los caminos de Dios. Yo sí necesito de Jesucristo. Entonces, lamentablemente, esta iglesia dice, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desaventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Realmente rogamos delante de Dios de no caer en esa actitud, sino de poder continuamente tener una actitud de ser enseñados, entender que nosotros dependemos de Dios, queremos ser bienaventurados. Ahora, finalizando ya estamos ya prontos a finalizar. Otro ejemplo podría ser también, ¿se acuerdan cuando en Juan capítulo 15 nos habla de Jesucristo, dice, de la vid verdadera? Y nos habla, dice, porque ustedes separados de mí, nada podemos hacer. Otro ejemplo más también de cómo tenemos que estar ligados, cómo que tenemos que estar pegados. Ahora, la pregunta es, ok, Señor, empieza un nuevo año, 2021, queremos ser bienaventurados, queremos tener un corazón que esté dispuesto a aprender, que crezca, que pueda dar frutos. Queremos estar pegados a ti, pero ¿cómo hacemos? Bueno, todos sabemos que en todo hay disciplinas. Fíjense que en este nuevo año, cuando uno empieza a hacer de alguna manera como una lista de las cosas que quiere hacer, bueno, este año probablemente no nos salió el año pasado. Y qué bueno que es nuevamente intentar cosas. Y yo los animo a que podamos continuamente no darnos por vencidos en diferentes situaciones. Entonces podemos decir, bueno, pero este año voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y quiero hacer lo otro y poder anotarlo y poder orar en base a eso. Señor, estas son las cosas que quiero hacer. Señor, confirmame. Pero yo le quiero hablar de disciplina, pero una disciplina espiritual. Una disciplina del cual tenemos que estar en comunión con la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos espiritualmente. Así mismo como en lo físico, por ejemplo, decir, bueno, este año he decidido comer mejor y comer cosas que me nutran, cosas que voy a dejar las chips de lado y bueno, tal vez en la parte alimenticia y no voy a tomar muchas sodas y voy a cuidar mi cuerpo y voy a hacer ejercicios. Son todas cosas buenas y está bien y son disciplinas. Anoche estaba ahí justo estudiando un poquito y Toli va al garage a hacer gimnasia a las 10 de la noche, haciendo frío, es una disciplina, pero a ella le gusta y ella se ha disciplinado en cosas. Digo, bueno, esta disciplina que yo les vengo hablando no es de hacer ejercicio físico, aunque qué bueno que lo hagamos. Y yo este año también he dicho, Señor, tengo que hacer algo de ejercicio. Pero son disciplinas espirituales, son disciplinas de cómo alimentarnos de la palabra de Dios. La primera disciplina podía ser la lectura, de poder leer la palabra de Dios. Y no tan solo también de leerla, sino también de poder estudiarla, de poder profundizar un poquito más abajo. Y también, ¿saben qué? De memorizarla. ¿Se acuerdan de este, Señor? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, una disciplina sería la palabra de poder leer, de poder estudiar, de poder memorizar, disciplinas espirituales. Otra cosa que es esencial es la comunión con Dios, la oración. La oración de que es algo que necesitamos estar en comunión, estar pegados con Dios. En esta oración podemos tener diferentes cosas, podemos tener acciones de gracia, de que en nuestro corazón siempre esté la gratitud, porque es el lenguaje de Dios.
Señor, gracias por este 2020. Estuvo duro, hubieron cosas, pero gracias, porque podemos estar, como decía, hasta aquí Dios nos ayudó. Continuamente que nuestra boca esté la acción de gracia, por lo que pudimos agarrar y por lo que no se dio. Pero es un nuevo año, un nuevo comienzo, y eso es lo que tenemos que poner nosotros. También adoración, poder contemplar quién es Dios, Señor, después de esos momentos con música o sin música, porque Dios mira el corazón. Y esa es la mejor adoración que podemos traer delante de Dios. También súplicas, como hicimos hoy día, de poder orar por personas, de poder orar por nuestras vidas, por la comunión con Dios, por nuestras familias, por iglesia. Súplicas, peticiones, de poder traer peticiones delante de Dios. También tiene que haber nuestra oración, tienen que haber confesiones, porque vamos fallando, vamos haciendo cosas, pero en el transcurso que vamos caminando, como nos enseñó Jesucristo, nos vamos ensuciando los pies con el polvo. Dice, ustedes ya son limpios, pero tienen que limpiarse los pies, porque en este caminar del mundo vamos haciendo cosas que probablemente no a todas las acertamos, pero la confesión tiene que ser, Señor, perdóname, papá. Perdóname porque peco, a veces peco con mi mente, a veces peco con hechos, con actitudes. ¿De cuántas maneras a veces fallamos? Y también en la oración tiene que haber esta confesión. Y también una meditación, de poder meditar en la palabra de Dios. Señor, ¿qué es lo que me estás hablando? ¿Dónde me estás llevando? ¿Cuál es la dirección que querés que vaya tomando? Disciplinas espirituales. También usted, si quiere agregar ayuno, si le quiere agregar un retiro, de poder separarse un tiempito para poder estar en comunión con Dios, le aconsejo de poder agarrar este 2021 un cuaderno o hacerlo por medio de la computadora, haciendo notas, Señor, palabras, estudios. Es tan bueno poder escribirlo y poder verlo, Señor, de qué es lo que me estás hablando, dónde me estás llevando, qué es lo que querés que haga, poder tener una claridad espiritual. Anótelo, porque muchas veces decimos, no, yo sé que Dios me habló, pero en muchas ocasiones puede ser que nos vamos olvidando con las diferentes situaciones que vamos haciendo, nos vamos olvidando de las cosas que Dios nos habló. Y en muchas ocasiones Dios nos tiene que volver a hablar, pero muchas veces nos habla con un tono un poquito más fuerte, porque no escuchamos, o porque no notamos, o porque no obedecimos. Yo le recomiendo realmente que anótelo en la computadora, en un cuaderno, y vayamos haciendo un diario de las cosas que Dios nos va hablando, que Dios nos está diciendo. Y sobre todas las cosas poder tener una actitud de poder aprender. Yo pienso que con eso, con esa disciplina espiritual, este año justo hablábamos con Vero y una de las cosas que anduvimos bien, no le voy a decir las que anduvimos mal, sino que le voy a decir las que anduvimos bien, fue que juntos pudimos orar, no todas las mañanas, pero la mayoría de las mañanas pudimos juntarnos y poder orar por nuestras vidas, por nuestra familia, por iglesia, y fue algo que pudimos ser constantes. Y entonces ahora le vamos a sumar el orar juntos y el poder tener un devocional juntos. Y poder seguir nutriéndonos con estas disciplinas espirituales, porque eso nos van a ayudar a poder estar aferrados a las cosas de Dios. Si no nos alimentamos, nos debilitamos. Hay cosas que son esenciales, comida y el agua, son esenciales. Si no nos nutrimos de las cosas de Dios, lamentablemente no esperemos estar firmes, no esperemos estar sólidos, no esperemos estar fortalecidos, porque realmente eso va a ser lo que nos va a dar la seguridad, la fuerza, el valor, la firmeza para todo este 2021. Si nosotros hacemos eso, realmente estamos nutriéndonos y vamos a estar fortalecidos en la voluntad de nuestro Dios. Así que bueno, eso es lo que quería compartirle, de poder tener esta actitud de aprendizaje. No nos creamos muchas veces que la sabemos todas, porque
continuamente esta vida es una vida de enseñanza, es una vida de aprendizaje, y de poder estar amarrados, arraigados a una dependencia con Dios. ¿De qué manera? Reconociendo que necesitamos, Señor, necesitamos de ti, y pudiendo hacer estas disciplinas espirituales que nos van a ayudar a poder mantenernos firmes. Asimismo, como tenemos una disciplina de ir al trabajo diariamente, que es algo que tenemos que hacer, que tenemos que trabajar, de poder tener estas disciplinas, un horario, un lugar, una cita con Dios cotidiana, diaria, que eso es lo que va a hacer que podamos salir adelante y poder estar fortalecidos. Que cuando vengan diferentes zamarrones, te puede estar, hey, yo estoy parado sobre la roca. Van a venir vientos, van a venir lluvias, pero estamos sólidos en Cristo Jesús. Y quería terminar con esta bendición sacerdotal que realmente es, iniciando el año, tan bueno de poder mencionar estas palabras de las cuales Dios habló a Moisés, a Aarón, para poder bendecir al pueblo. Lo encontramos en Números, en el capítulo 6. Quiero leerle del versículo 22 al 27, una bendición de parte de Dios en nuestras vidas. Y dice Números capítulo 6, versículo 22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que quería realmente comenzar este domingo bendiciendo la iglesia de Jesucristo, bendiciendo a nosotros como una iglesia local, que Jehová nos bendiga en este 2021 y que podamos estar arraigados, firmes, sólidos en Cristo Jesús. Los amamos, sin lugar a duda que siempre preferimos tener una reunión mirándonos y tener una conexión física, pero bueno, probablemente este domingo y vemos cómo van en el transcurso de las semanas pasando los acontecimientos para poder también estar sanos y para no afectarnos de una mala manera entre unos a otros. Así que oramos y que tengan un hermoso domingo, que lo disfruten en familia y que podamos iniciar este nuevo año en Cristo Jesús. Papá, en el nombre de Jesús, gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra, porque tu palabra continuamente nos alienta, nos alimenta, nos nutre, nos fortifica. Gracias, oh Dios, porque a pesar, Señor, de diferentes circunstancias que estamos pasando, Señor, estamos confiados en ti, Señor. Estamos esperando en ti, Señor. Estamos seguros en ti, oh Dios. Gracias, oh Dios. Queremos iniciar este nuevo año, Señor, con tu bendición, papá. En tu gracia, en tu misericordia, oh Dios, reconociendo que somos personas que te necesitamos, oh Dios. Te necesitamos, oh Dios, en nuestra vida, en nuestra familia, en cada cosa que hacemos, necesitamos tu intervención, papá. Y clamamos delante de ti, oh Dios, para que tú nos dé esa sabiduría que necesitamos, nos dé esa comprensión. Señor, queremos ejercitarnos en estas disciplinas espirituales, oh Dios. Danos la fuerza, Señor, danos el ánimo, danos la capacidad para poder hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, danos esas fuerzas que necesitamos para poder estar firmes sobre estas disciplinas espirituales, papá. Queremos, Señor, realmente vivir un nuevo año en ti, oh Dios. Poder, Señor, tener estos oídos para oír, estos ojos para ver y un corazón entendido en ti, papá. Gracias por tu bendición, papá. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas tu iglesia, oh Dios. Cada familia, cada persona que se congrega en el nombre de Jesús, que tú bendigas, Señor, este 2021. Y que podamos ver, Señor, tu obrar
tu mano obrando en medio del transcurso de este 2021, papá. Te bendecimos y te damos gracias, papá. Y estamos agradecidos de ti, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, familia. Los bendecimos, los amamos y esperamos pronto ya vernos y poder estar juntos en esta encomienda que Dios nos ha dado. Amén. ¿Algún saludo? Una consulta, ya que estamos acá en la reunión, por decirlo así, conectados. Quería leerle un versículo, si se puede. Claro. La palabra, bueno, estuvo súper linda y la verdad me tocó porque un versículo que me tocó y me da, o sea, esperanza para este 2021, más allá de que el 2020 depende de la familia, las personas, fue malo, bueno, siempre dándole gracias al Señor. Y para este 2021 escuchamos en las noticias que por el tema de la pandemia, todo lo que está pasando, los trabajos, tenemos cambio de presidente en el país, entonces hay mucha incertidumbre. Y yo he agarrado acá en Jeremías 29:11 y lo estoy leyendo en otra versión, que es la versión, nueva versión internacional. Me gustó un poco más la palabra, o sea, cómo están dichas, y acá tengo la otra versión, la Reina Valera, pero dicen en Jeremías 29:11, en esta versión, dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces eso a mí la verdad ¿cómo se dice? Reconforta muchísimo. Claro. Porque realmente los planes del Señor para nosotros son de bienestar y para un futuro. Entonces en este 2021 estoy dando que, bueno, el plan del Señor para mí, es específico para mí. Tendrá un plan específico en mi caso para mi señora o para Pastor Carlos. Pero bueno, el plan del Señor es específico para uno, podemos decir. El plan del Señor es para un beneficio para nosotros. Y también, acá dice, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes del Señor para este 2021 va a ser un año largo. Y no dice que va a ser fácil ni nada de eso, pero los planes del Señor son a un largo tiempo, pero mientras que estemos en Él, vamos a ver, como dice acá, vamos a tener esperanza y vamos a ver los frutos. Entonces, bueno, le quería leer eso, compartirles eso, que la verdad me tocó y para este 2021. Y también dice en el versículo que sigue, 12 y 13, que justo también me tocó porque lo abarcaste mucho ahí en la palabra que diste ahora, y dice: entonces ustedes, dice el Señor, entonces ustedes invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces, nada, quería saludarlos porque, bueno, va a ser es mi primer domingo acá con la iglesia y va a ser mi último por un tiempito. Y la verdad lo tenía acá en el corazón y digo, bueno, el Señor me lo está poniendo para poder compartirlo y le quería dar eso. Así que, nada. Buenísimo. Te bendecimos, brother, y realmente pedimos una cobertura especial sobre tu vida para que puedas ir con bien y volver con bien. Y te amamos y te tenemos en las oraciones. Así que, gracias por la palabra. Muy bonita. Dale, bendición ahí para toda la iglesia. Amén. Muy bien, hermano. Si alguien quiere saludar, hágalo ahora. Amén, y bendiciones para ti también. Te queremos mucho y que Dios te bendiga. Dice, ¿para Esteban o para mí? Digo. Para todos, pero en especial para él. Amén. Amén. Bendiciones, Esteban. Te salvaste ahora con las empanadas, brother. Para cuando vengas no te vas a salvar. Dios te bendiga, brother. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Clara. Me alegra que se encuentren bien y bendecidos. Amén. Amén.
Que tengan un hermoso domingo, disfrútenlo en familia y ahí estamos en contacto. Cualquier cosita, cualquier petición, oración, Amén, ahí amén. estamos ahí siempre listos para poder orar. Amén. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Bye.